¿Usted o su empresa están mejor capacitados para realizar el trabajo? ¿Ya vio la cartelera de cursos de Electromagazine? Puede consultarla en nuestro sitio web www.electromagazine.com.ui. En la pestaña Capacitación, seleccione Cursos a distancia. Si se desplaza hacia abajo, verá la cartelera de nuestros cursos. También verá la extensa lista de empresas que ya se han beneficiado de nuestra enseñanza. Y más abajo, testimonios de algunos alumnos que destacan lo que más les gustó de la capacitación. Si vuelve para arriba y toca sobre cualquier tema, verá una descripción detallada, con el temario, las fechas y el costo de cada curso. Allí también podrá inscribirse o solicitar más información. Nuestros cursos abarcan un amplio espectro de temas, desde la corrección del factor de potencia hasta los protocolos de comunicación entre subestaciones de media tensión. En un mercado cada vez más competitivo, saber hacer algo más y, sobre todo, saber hacerlo bien, marca la diferencia. Con nuestros cursos de actualización, prepárese para ampliar su campo de actividad profesional. Electromagazine le da una mano. Bueno, buenos días a todos. Gracias por conectarse y por participar de este seminario web. Un poco continuando la última charla que habíamos tenido el mes pasado, donde surgieron un montón de consultas sobre los armónicos. En el día de hoy vamos a hablar un poquitito de exactamente qué son los armónicos. Digamos, ahora les voy a presentar un poquitito la agenda. ¿Qué son los armónicos? ¿Quiénes los originan? ¿Qué efectos traen en las instalaciones eléctricas? ¿Cómo nos perjudican las instalaciones eléctricas? Y obviamente cómo hacemos para mitigarlos. Bien, como les dije entonces, vamos a empezar viendo un poquitito cuál es la agenda. Vamos a ver cuáles son los efectos en las señales eléctricas, cuáles son los problemas que pueden surgir en las señales eléctricas de baja tensión, qué son exactamente los armónicos y cómo se originan. Es un punto muy importante, vamos a tratar, obviamente, cuando hacemos eficiencia en las redes eléctricas, vamos a ir viendo en realidad que el equipamiento que produce los armónicos en las redes eléctricas, como puede ser, por ejemplo, una luminaria LED. Obviamente, hoy en día todos instalamos luminaria LED en nuestras casas, en las oficinas, en los shoppings, en todo tipo de instalaciones, en las fábricas, para lograr una mejor eficiencia de mi red eléctrica. Pero bueno, ¿qué pasa cuando hacemos eso con los armónicos? ¿Qué pasa con la tensión? ¿Sí? Cuando aparecen los armónicos, obviamente los armónicos lo que son generados a partir de la corriente, a partir de la circulación de la corriente por los dispositivos electrónicos. Vamos a ver un poquitito las reglamentaciones y los estándares. Ahí vamos a charlar un poquitito sobre la IEEE 519. Y por último, vamos a ver cómo hacemos para mitigar estos armónicos, ¿sí? Estos efectos que se producen en las señales eléctricas. Bien, digamos, si hablamos de las señales eléctricas y hablamos de un sistema ideal, hablamos de un sistema balanceado. Esto realmente es muy complicado que exista, ¿sí? Es por eso que empiezan a aparecer distintos problemas en las señales eléctricas. Aparece, como lo hemos visto para el que pudo participar del mes pasado, el webinar del mes pasado sobre el factor de potencia. Aparece, bueno, primero lo que es el factor de potencia. Muchas de las industrias o los motores, ¿sí? Las cargas inductivas, crean un desfasaje entre la corriente y la tensión, lo cual hace, y lo vamos a ver un poquito más adelante, que toda la potencia no se transforme en energía mecánica, y es por eso que las prestadoras de energía eléctrica nos multan por ello, ¿sí? Cuando tenemos un valor que no es el deseado. Después aparecen los armónicos, los vamos a ir viendo qué son, insisto, la presentación obviamente se basa en eso, pero fíjense cómo existe una deformación de la onda senoidal. Luego aparece lo que se llama el desbalance de fases. Pasa muchas veces que recibimos las tres fases y una tiene 220, otra tiene 210, otra tiene 235, ¿sí? Todo lo que se llaman sags y swells en inglés, o bajadas y sobretensiones, donde baja la tensión o sube por un tiempo determinado.
Las discontinuidades, a veces las prestadoras por algún que otra falla en media tensión nos envía o nosotros recibimos en la instalación, perdón, un corte de lo que es el suministro de energía eléctrica, eso en inglés se llama notch o discontinuidad. Pequeños sobretensiones transitorias, digamos, en inglés spikes, que normalmente este tipo de sobretensiones son producidas por maniobras en el equipamiento de media tensión. Y por último, lo que se llama flicker es en donde la tensión fluctúa, ¿sí? Hoy en día prácticamente esto, por más que ocurra, no nos damos cuenta justamente por las fuentes switching, ¿sí? Pero antes cuando teníamos lámparas incandescentes, quizás veíamos cómo tanto iluminaba más o menos con respecto cuando teníamos un flicker en la instalación. Hoy en día, en esta presentación, perdón, lo que vamos a tratar es el tema de factor de potencia y armónicos, ¿sí? Cuando tenemos una carga lineal, cuando hablamos de carga lineal, hablamos de un motor arrancando en directo, hablamos de, por ejemplo, una resistencia, hablamos, por ejemplo, de iluminación incandescente. Yo a esa carga le conecto los dos bornes, o sea, el vivo y el neutro, y va a circular una corriente. Esa corriente, ¿sí? Como la carga es lineal, la corriente de la carga también es lineal. ¿Qué significa esto? Que la corriente es de la misma frecuencia, obviamente con distinta amplitud, pero con la misma forma de onda que la tensión. O sea, es de 50 Hz, ¿sí? Como se puede ver en el dibujo de 50 Hz con la amplitud correspondiente de la magnitud de la corriente que va a circular en esa carga. Vamos a ver un poquitito y después vamos a charlar obviamente de qué es una carga no lineal, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando alimento cargas no lineales? Para que se den una idea, y ya les voy adelantando un poco toda esta explicación, una carga no lineal es toda carga que se alimenta con una fuente switching, ¿sí? Por ejemplo, un monitor, por ejemplo, una computadora, por ejemplo, un Smart TV, por ejemplo, las luces LED, ¿sí? Tienen una fuente switching en su interior. Cuando yo alimento, ¿sí? Con 220 volt una carga no lineal, van a aparecer, perdón, eh, bueno, este está acá, tuve un problema con la imagen, van a aparecer distintas frecuencias circulando por esta instalación, ¿sí? Puede ser o va a tener que circular una corriente con frecuencia 50 Hz, lo que se llama el armónico 2, una frecuencia con dos veces el 50 Hz, o sea, 100 Hz, tres veces 100 Hz, tres veces, perdón, 50, lo que se llama 50 Hz es la fundamental, ¿sí? Tres veces 50 Hz, que son 150, cuatro veces 50, 200 Hz, y así n veces, ¿ok? A ver. Toda carga no lineal genera armónico 2, armónico 3, armónico 4, armónico 5, armónico n, no, ¿sí? Pero pueden llegar a aparecer distintos tipos de armónicos, ¿sí? Distintos tipos de orden, esto se llama el orden del armónico, cuando yo conecto una carga no lineal. Acuérdense, como les comenté, hoy en día no sé, el 90% de las cargas que tenemos en las instalaciones son no lineales, ¿ok? Entonces, van a aparecer distintos tipos de armónicos, distintos tipos de frecuencias circulando por esta instalación. Ahora, ustedes me dirán, bueno, entonces, si yo quiero medir cuál es la corriente real que está circulando por este circuito, la corriente real es I0 sería si existiera una componente de continua, la fundamental, el armónico 2, el armónico 3 y así hasta el armónico n, ¿sí? O sea que la corriente total que yo voy a tener circulando por esta instalación va a ser la suma de todos los valores, ¿ok? Bien, habiendo dicho esto, yo digo, bueno, primero, ¿cómo se mide la corriente en ese circuito cuando yo tengo cargas no lineales? Bueno, la corriente, primero que no la van a poder medir con un téster o multímetro estándar, sino que tiene que ser con un multímetro que diga
TRMS, que significa True RMS, verdadero valor eficaz en castellano, ¿sí? La corriente, ¿sí? La corriente que circula por ese circuito es la sumatoria cuadrática, ¿sí? Raíz de todas las corrientes. O sea, la corriente, el verdadero valor eficaz de la corriente que circula por ese circuito es la componente de continuo si la hubiese, la componente de 50 Hz, la componente de 100 Hz y así con todas las que estén circulando raíz. ¿Ok? Esa va a ser la verdadera corriente, el valor eficaz, la verdadera corriente, el valor eficaz que está circulando por ese circuito. Entonces ahí se define, y lo habrán seguramente escuchado muchos de ustedes, lo que se llama el THDI, Total Harmonic Distortion, perdón. Distorsión armónica total en corriente. ¿Qué es la distorsión armónica total en corriente? Básicamente es la sumatoria cuadrática de todas las corrientes que estén circulando por ese circuito, raíz dividido la fundamental. O sea, ¿qué es lo que me dice esto? Básicamente, para que se entienda, es el porcentaje, ¿sí? Que yo tengo de un montón de corrientes de distinta frecuencia con respecto a la fundamental. ¿Ok? De hecho, van a escuchar, por ejemplo, que un variador de velocidad, por ser un ejemplo, tiene una THDI, una distorsión armónica total en corriente de 40%, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Que el 40% de la corriente que consume o que circula por ese variador, perdón, es distorsionada. ¿Ok? Genera armónicos. El 40% de la corriente que circula por ese variador es armónica. ¿Sí? Básicamente, demos un ejemplo, si el variador es de 100 amperes y el THDI es de 40%, 40 amperes es de distorsión armónica, el 60 es de la fundamental, ¿sí? 60 amperes de la fundamental. Bien, ahora bien, ¿qué pasa con la tensión? ¿Sí? Si yo solo tengo 50 Hz y tengo una carga lineal, perfecto, no hay problema, le llegan 50 Hz. Ahora, ¿qué pasa si hay un montón de corriente circulante, por ejemplo, el armónico 3, el armónico 5, el armónico 7, circulando por esta instalación? ¿Sí? Bueno, la tensión se ve deformada, ¿sí? Se deforma también la tensión. Ahora bien, ¿qué les quiero decir con esto? Si ustedes van, por ejemplo, a cualquier edificio de estos modernos, edificios de oficinas o de viviendas, en donde, por ejemplo, la iluminación ya es 100% LED, donde hay televisores smart o electrónicos, digamos, conectados, donde hay variadores de velocidad en los ascensores, donde hay variadores de velocidad en la máquina de frío, por ejemplo, ¿sí? En el aire acondicionado. Hoy en día, por más que no sea central el aire acondicionado, ya se comercializan y bastante los aires acondicionados inverter, ¿sí? Que tienen variación de velocidad internamente. Si ustedes pusiesen o pudiesen poner ahí en esa instalación un medidor o lo que se llama para ver cómo está la onda de tensión, créanme que acá obviamente está un poco exagerado para que se entienda, pero no van a ver una frecuencia o una tensión perfectamente ondulada en 50 Hz, ¿sí? Eso no lo van a ver, sino que van a ver ya deformaciones, ¿ok? Ahora bien, entonces, si yo tengo el armónico 3 y tengo, fíjense acá, la fundamental, solamente con la fundamental, que es la verde, y el armónico 3, que es la gris, la resultante, fíjense ya, esto sí, no es que está exagerado, sino que es así, fíjense cómo se deforma la tensión que yo voy a medir. ¿Ok? Obviamente en este caso también la medición de tensión, si yo quiero medir realmente la tensión que hay en una instalación donde hay armónicos, la tengo que medir con un multímetro que mida True RMS o verdadero valor eficaz y se mide vectorialmente con la sumatoria cuadrática raíz. ¿Ok? Entonces ahí voy a tener exactamente el
valor eficaz de la tensión que voy a tener en esa instalación, ¿sí? Entonces, idealmente yo debería tener así, pero realmente si puedo poner un medidor para ver la forma de onda que tengo en la instalación, voy a ver este tipo de onda en cualquiera de las instalaciones que tengo hoy en día. ¿Ok? Yo siempre recomiendo, ¿sí? Cuando tengo que corregir armónicos, primero hacer obviamente una medición, ¿sí? Nosotros disponemos, seguramente alguno de ustedes me ha escuchado en alguna otra charla, creo que fue del año pasado, de hablar de medidores. Nosotros disponemos de medidores que pueden ver el espectro armónico de una instalación y me pueden indicar, a ver, bueno, por ejemplo, obviamente tengo la fundamental, que es la de 50 Hz, 100 Hz, 150 y así siguiendo, ¿sí? Y puedo ver cómo es el espectro armónico de mi instalación. ¿Ok? Fíjense, en este caso, solamente tengo un 13% de distorsión armónica en tensión y ya me aparecen armónico 2, armónico 3, 7 y 9. ¿Ok? Y es un poco lo que yo les decía anteriormente, la tensión con respecto a neutro es 220 volt, en este caso 221,92, pero esto es un estudio real, digamos, que se hizo. La tensión armónica o la distorsión armónica en este caso es de 29,10 volts. ¿Ok? Bueno, esto es un poco lo que ya le hablé. Y lo mismo que se define en la distorsión, el Total Harmonic Distortion en corriente, también se define en tensión, que es cuánto esa tensión que tengo en esa instalación está distorsionada con respecto a la fundamental. ¿Ok? Bien, entonces dejemos un poquitito las fórmulas y vamos a ver qué originan, ¿sí? ¿Qué origina que la corriente que haya circulando por una instalación esté distorsionada armónicamente, ¿sí? Bueno, lo origina todo lo que en su interior tenga electrónica, ¿sí? Insisto, computadoras, variadores de velocidad, lámparas LED, UPS, toda carga electrónica, ¿sí? Hoy en día, eh, yo creo que en el 100% de los, no sé si en el 100, pero en el 90% de las instalaciones las lámparas ya son LED, ¿sí? Para que ustedes se den una idea, nosotros hemos hecho un estudio acá en Schneider, Argentina, de comprar las famosas lamparitas E27, digamos, las estándar que nosotros ponemos en nuestras casas, y decir, bueno, compremos una, llamémosla si quieren, supuestamente de calidad, de una marca reconocida, y una de una marca que no sea tan reconocida. Y les quiero decir que las distorsiones armónicas que tienen son primero terribles, porque estamos hablando de 110%, y después que no cambia si uno pone una lámpara de marca que si pone una estándar, si quieren. ¿Ok? Sí, obviamente existen las luminarias que son baja en armónicos, que eso sí se pueden solicitar aparte. Pero me refiero a toda lámpara E27, por ejemplo, o dicroica, o tipo dicroica que nosotros podemos comprar para nuestras casas. Entonces, ¿cuál es el punto y qué les quiero remarcar con esto? Si mi casa obviamente tiene distorsión armónica, eh, porque tiene iluminación LED, porque tiene computadoras, porque tiene eh, monitores o televisores smart conectados y tiene quizás un, eh, ¿cómo se llama esto? Un aire acondicionado inverter. Si mi casa distorsiona, la casa del lado distorsiona, la casa del lado distorsiona, la casa del lado distorsiona, esa distorsión obviamente va a llegar al transformador de la prestadora y eso va a crear, y ahora vamos a ver, distintos tipos de problemas. ¿Ok? Hoy en día, en países como el nuestro, en Sudamérica, esto todavía no se multa, ¿ok? Pero sepan que esto obviamente se viene porque en países
de Europa sí ya se está multando todo lo que es la distorsión armónica. El problema es que países como los nuestros todavía no hacen esas mediciones, pero obviamente ya va a llegar porque ahora vamos a ver un poco todos los problemas que crean la distorsión armónica en las instalaciones. ¿Ok? Bien, bien. Entonces yo estuve hablando un poco de lámparas LED, de variadores de velocidad, de computadoras. A ver, es todo producto, ¿sí? Que crea una eficiencia en mi instalación. ¿Por qué? Porque yo voy a bajar consumo, ¿sí? Entonces, bueno, pero les acabo de decir también que esto genera armónicos y esto trae problemas, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué pasa con los armónicos y la eficiencia? Yo, perdón, en las instalaciones solía tener lámparas incandescentes. Los motores, esto es un poco gráfico, pero es bien para que se entienda. Los motores quizás los arrancaba en directo o en estrella triángulo y tenía televisores de tubo, por ejemplo, en las casas y en las instalaciones. Bueno, ¿qué fue lo que fue pasando con el avance de la tecnología? Bueno, las lámparas incandescentes las cambiamos por LED, ¿sí? Hoy en día obviamente quedan lámparas incandescentes en muchos lugares, en las instalaciones, pero ya cuando vamos a comprar, prácticamente el 95% de las compras ya son LED, obviamente porque consumen menos. ¿Ok? Los motores, en vez de arrancarlos en forma directa, ¿sí? Se utilizan en muchos casos, se siguen arrancando también muchos en forma directa, ¿no? Pero en muchos casos se utilizan los variadores de velocidad, ¿sí? A ver, los variadores de velocidad generan que no haya picos de corriente en el arranque, dan la posibilidad justamente de variar la velocidad, dan la posibilidad de arrancarlo de forma lenta, el motor. Bueno, tiene un montón de ventajas, pero estamos viendo, o lo que yo les acabo de plantear es que también generan armónicos para la instalación. Y los televisores, ¿sí? Que solíamos tener de tubo, los pasamos a LED, Smart o distintos LCD, bueno, en algún momento distintos tipos de tecnología que tiene fuente switching. Entonces, ¿qué decimos acá? Yo con este tipo de instalación, ¿sí? En lo que es potencia activa, para los que me eh, escucharon en la charla anterior, es lo que realmente es utilizado para generar un trabajo, ¿sí? La potencia activa que tenían las cargas que utilizábamos anteriormente eran de 2000, perdón, 2200 watts para hacer un cálculo rápido, ¿sí? Un ejemplo rápido. Bueno, ¿qué pasa cuando hago el cambio, perdón, cuando hago el cambio a toda esta instalación? Bueno, eh, a ver, ahora tengo un consumo de 220 watts, pero fíjense lo que es la corriente de carga, ¿sí? A ver, ¿y qué pasa con la aparente, la potencia aparente, que es obviamente la potencia total eléctrica, o sea, el total de una red que se consume? Bueno, lo mismo, ¿sí? Yo bajo la potencia aparente, tanto la activa como la aparente, pero fíjense cómo se deformó la corriente. Entonces, un poco lo que yo los quiero llevar acá es saber, bueno, ¿estoy haciendo eficiencia? Evidentemente sí, porque la potencia baja, la potencia que estoy consumiendo baja, pero tengo que ver qué pasa con los armónicos, ¿sí? Tengo que ver qué pasa con los armónicos. Obviamente lo mismo en tensión, ¿sí? Lo que yo voy a ver es que la tensión a medida que yo, fíjense cómo avanza la imagen, a medida que yo agrego más cargas con armónicos, la tensión, en este caso, insisto como siempre, esto está un poquito exagerado porque no van a ver este tipo de ondas en una instalación, pero la tensión también se va a ir deformando, ¿ok? Entonces, yo aumento la eficiencia, pero pierdo calidad de energía. Bueno, la respuesta es no. Lo que yo tengo que ver, ¿sí? Lo que tenemos que entender es que cuando yo hago este tipo de eficiencia, de poner la lámpara LED, de poner todo electrónico, digamos, para no repetirlo, mi calidad de energía la tengo que corregir de alguna manera.
¿sí? Porque fíjense, y ya les mostré cómo se va deformando entonces tanto la corriente como la tensión de mi instalación. Bueno, vamos a ver un poquitito del factor de potencia y del coseno phi. El factor de potencia, como ustedes saben, es potencia activa sobre potencia aparente, ¿sí? Y acuérdense, se acuerdan, para los que estuvieron en la charla anterior, este famoso diagrama en donde yo tengo la potencia activa P, ¿ok? La potencia aparente S, ¿sí? Que es la total, y la potencia reactiva, ¿sí? Que en este caso esta potencia es la que no realiza ningún trabajo. Entonces, eh, lo que hace la prestadora es medir este ángulo, el coseno phi o el factor de potencia, ¿sí? Porque en este caso, es lo mismo. Y si nosotros tenemos un bajo coseno phi, lo que hace es, un bajo factor de potencia, perdón, lo que hace es multarnos, ¿ok? Porque no le conviene que esta Q sea muy grande, ¿ok? Bien, esto pasa cuando no hay armónicos, ¿sí? A ver, miremos un poquitito. Si no hay armónicos, y yo tengo en este caso la tensión en fase con la corriente, es factor de potencia igual a uno y toda la potencia que yo estoy consumiendo va a la carga, ¿ok? Esto es lo ideal, ¿ok? Bueno, sigo, ¿qué pasa cuando el factor de sin armónicos, ¿sí? Pero el factor de potencia es menor a uno, o sea, en este caso tengo cargas inductivas, por ejemplo, motores. Fíjense que en azul tengo la tensión y en rojo la corriente, o sea, tengo un desfasaje. Bueno, voy a tener potencia, como ustedes pueden ver acá, potencia que se desperdicia. Entonces, obviamente lo que hace la prestadora es decirnos, bueno, ponernos un límite del factor de potencia y nos dice, por debajo de esto, yo te voy a multar. Entonces, nosotros ahí lo que hacemos es compensar con capacitores, ¿ok? Con banco de capacitores. Dependiendo del tipo de instalación, serán más grandes o más chicos, pero lo que hacemos es compensarlo con banco de capacitores. Bueno, vamos a dar un simple ejemplo de qué pasa cuando tengo mi tensión y aparece el armónico solamente, fíjense, solamente el armónico 3, ¿sí? Fíjense lo que pasa con la potencia, ¿sí? Fíjense todo lo que se desperdicia, solamente con el armónico 3. ¿Qué les quiero decir con esto? Toda potencia armónica es desperdiciada, ¿sí? Siempre que sea armónico 3, armónico 4, armónico 5, no importa qué armónicos tengo, esa potencia se desperdicia. Acá ya pueden ir intuyendo algo, gente. Si yo tengo mucha distorsión armónica, y fíjense que la distorsión armónica genera que haya pérdidas, o sea, que esta potencia genere pérdidas, ¿sí? Nunca, si yo tengo mucha distorsión armónica, voy a poder compensar el factor de potencia a uno, por más que ponga 10 millones de capacitores, ¿ok? Porque el problema está en la corriente armónica, ¿se entiende? No es en el desfasaje de la corriente y la tensión, ¿sí? Espero que se haya entendido esa parte, si no, cualquier cosa me dejan alguna consulta en el chat y lo repasamos. Creo que está igual un poquitito más adelante. Entonces, vuelvo al slide que había mostrado antes, sin armónicos. Ahora, ¿qué pasa cuando hay armónicos? Bueno, lo que se utiliza o lo que se suele utilizar acá es un gráfico, si quieren llamarlo 3D, ¿ok? Donde, perdón, ya la potencia aparente no es S1, sino que la S verdadera va a estar acá, ¿ok? Entonces, ya ustedes pueden ver acá que en este caso, factor de potencia no va a ser igual que coseno phi. Ahora lo vamos a, quédense tranquilos, lo vamos a ver con armónicos. Factor de potencia no es lo mismo que coseno phi. Bien, entonces, un poco estas fórmulas se las conoce, potencia activa, reactiva y aparente, pero esto es sin deformación de tensión. Sin armónicos, con armónicos. Fíjense cómo la S, ¿sí? Acá aparece una potencia de distorsión armónica. ¿Ok? Insisto, está bueno que ustedes lo vean, pueden hacer las consultas. No me voy a meter tanto en las fórmulas, pero existe una potencia de distorsión armónica,
¿sí? Que es esta, que es la que aparece en tres dimensiones, que hace que mi potencia S o potencia aparente ya no esté acá en un plano doble, digamos, en un XY, sino que esté en un X y Z, un plano tridimensional, si quieren. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo me adelanté un poco, el factor de potencia no es lo mismo que el coseno phi, ¿sí? La distribuidora mide este ángulo, pero nosotros en realidad estamos con distorsión armónica, estamos ahí arriba, ¿ok? ¿Se entiende? Entonces, un poco resumiendo, si hay armónicas, los capacitores nunca van a poder compensar el factor de potencia completamente. A ver, a mí acá siempre me gusta dar, cuando doy esta charla, un ejemplo. Puede llegar a pasar en algún edificio grande de oficinas o en alguna industria que ellos tenían su industria perfectamente funcionando, su su instalación eléctrica, llamémoslo, perfectamente funcionando, con sus bancos de capacitores compensando y llevando el factor de potencia a lo que pide la distribuidora, pero en un momento empezaron a agregar cargas electrónicas. Se cambiaron las computadoras, se puso toda iluminación LED, se pusieron variadores de velocidades en los arranques de los motores, se pusieron aires acondicionados con variación de velocidad. Entonces, muchos de los que estamos acá seguramente recibimos una consulta que dice, miren, yo antes podía compensar todo con los capacitores y ahora me está llegando multa. Bueno, ¿por qué es eso? Vuelvo al gráfico, la prestadora mide este ángulo, pero ustedes ahora tienen una potencia de distorsión armónica que, como les mostré anteriormente, también es desperdiciada. ¿Ok? Entonces, los capacitores no pueden compensar completamente el factor de potencia cuando tengo armónicos, ¿sí? Vamos entonces a ver un poquitito cuáles son los efectos que producen los armónicos. Así, eh, muchos de ustedes les va a pasar que se encuentran con, pero esto me lo habían planteado en este lugar y yo no sabía. O, bueno, para que estén atentos a todo este tipo de efectos que en particular, si quieren, son, salvo uno de ellos que vamos a ver, son silenciosos, porque me refiero a que ustedes no van a ver con los efectos, ahora van a ver, por ejemplo, uno es el calentamiento mayor de los cables. Si nadie va a tocar los cables, nadie se va a dar cuenta, ¿ok? Entonces, es importante saber qué efectos producen para cuando alguno de nuestros clientes nos consulta, decir, bueno, pero si tenés esto, puede ser armónico, ¿por qué no hacemos una medición en tu instalación? ¿Ok? Entonces, el primer efecto es el que se llama efecto skin. Cuando nosotros tenemos un cable, ¿sí? Ese cable tendrá una parte conductora, tendrá un aislante, ¿sí? En este caso es un cable unipolar, pero pasa para cualquier tipo de cable. Las corrientes, acuérdense que los armónicos son circulación de corriente de mayor frecuencia que la de 50 Hz. Entonces, yo tengo más de 50 Hz, tendré 100, tendré 150, tendré 200, así siguiendo. Las frecuencias, la corriente que circula cuando tiene más frecuencia que 50 Hz, en vez de circular por el centro del cable, circula por la periferia del cable, ¿sí? Cuanto mayor frecuencia, más hacia afuera del conductor o hacia la periferia, si quieren, del conductor circula. Entonces, primer efecto que producen los armónicos es ustedes van a ir a tocar el cable, a abrazar un cable con la mano y van a notar que está muy caliente, ¿sí? Y eso es porque está circulando corrientes armónicas por él, ¿ok? Segundo efecto, los transformadores. Los transformadores tienen dos tipos de pérdida. Una es el calentamiento de las bobinas y otras son las pérdidas en el hierro. Si hablamos de el calentamiento en las bobinas, ¿sí? Es lo mismo que vimos anteriormente, el efecto skin de los cables. Acuérdense que los transformadores son cables de cobre enrollados. Ese mismo cable, si tengo corriente circulante de mayor frecuencia, va a calentar más, ¿sí? Entonces, eh,
Es lo que se llama el mayor calentamiento en las bobinas. Y otra cosa es que tanto las pérdidas en el hierro, que se dividen en dos, pérdidas por Foucault y pérdidas por histéresis, pérdidas por Foucault, insisto, no vamos a entrar bien a fondo en las fórmulas, pero fíjense que depende de la frecuencia al cuadrado y esta depende de la frecuencia. Si yo aumento la frecuencia, tengo mayores pérdidas. Entonces, los transformadores van a tener mayor pérdida cuanto mayor sea la frecuencia circulante por él, ¿sí? De la corriente circulante por él. Todo fabricante de transformadores, todo fabricante de de transformadores tiene una curva o nos puede preparar, digamos, nos da una curva con las características técnicas del transformador en donde nos dice el porcentaje de carga del transformador y el porcentaje de carga electrónica que puede tener ese transformador. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo 0% de carga electrónica y el transformador, vamos a dar un ejemplo, es de 1 mega, puedo sacarle 1 MVA. Si yo tengo 20% de carga electrónica, a ese mismo transformador le puedo sacar, no sé, 78 kVA. ¿Ok? Entonces, y esto me gusta repetirlo, no sé si se me ha escuchado anteriormente, pero por la duda lo digo, en una de este tipo de charlas alguien me ha dicho, bueno, pero entonces si yo tengo 20%, por ejemplo, de carga electrónica, pongo un transformador más grande. Entonces, a ver, sí y no. ¿Por qué? Si yo pongo un transformador más grande, primero que es más costoso, segundo que el poder de cortocircuito es mayor, los interruptores van a tener que ser más grandes y obviamente más costosos. Las barras van a tener que ser más grandes y más costosas. Entonces, todo el conjunto de la instalación se hace mucho más caro. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer si yo tengo 20% de carga electrónica y quiero sacarle 1 MVA o el 100% de carga al transformador? Bueno, tengo que hacer un filtrado, y lo vamos a ver obviamente, es el corolario de toda esta charla. Tengo que hacer un filtro o poner un filtro para que estas frecuencias mayores a los 50 Hz no me perturben o no hagan o no creen estos efectos en los transformadores. Bien, los armónicos, acuérdense, orden uno el de 50 Hz, orden 2 orden 3 los armónicos, lo que se llaman homopolares, orden 3 6 9 12 y lo que se denomina 3n+3 lo que crean es corrientes de circulación en el neutro, ¿sí? En muchas instalaciones se solía o se suele también hacer que si yo tengo, por ejemplo, 100 amperes total de consumo, mi fase R, S y T, o sea, el cable, lo dimensiono para 100 amperes y el cable de neutro lo pongo en un 50% de ese consumo. ¿Ok? Esos edificios viejos se remodelan hoy en día, se les pone iluminación LED, se le pone computadora, se le pone variación de velocidad y empieza a haber una circulación importante. O sea, la gente empieza a detectar que por el neutro tengo circulación de corriente. Bueno, eso es debido a eh, a los armónicos homopolares que crean, ¿sí? Que haya circulación por el hilo neutro de las instalaciones, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con los capacitores? Estos obviamente ya me han escuchado para los que estuvieron en la charla anterior. Los capacitores estándares suelen soportar alrededor de 30% más que la corriente nominal de circulación. ¿Ok? Eso es una normativa. Nosotros tenemos una línea que soporta un poco más, ¿sí? Una línea eh, de lo que nosotros llamamos premium que soportan un poco más, pero lo que podemos llegar a encontrar es que, fíjense en este caso, si tengo simplemente un THD o una distorsión armónica total en corriente de un 20%, la corriente en el punto máximo nominal tendría que ser de 100 amperes, pero la corriente true RMS es de 140 amperes. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Yo acuérdense que les voy nombrando tipos de problemas para que ustedes cuando lleguen a ciertas instalaciones los puedan identificar más rápidamente o saber que estamos hablando de un problema de armónicos. Cuando yo tengo distorsión armónica en una instalación,
hay ciertas frecuencias que suelen entrar en lo que se llama en resonancia con los capacitores. La resonancia significa que la corriente se vuelve tan grande que la corriente de circulación se vuelve tan grande que tanto el capacitor, lo que se llama, se embala y la corriente es tan grande que ni la protección puede llegar a abrir ese tipo de cortocircuitos y suelen pasar este tipo de cosas en donde puede llegar hasta un incendio del banco de capacitores y ese banco de capacitores, si está cerca del tablero general, quien les dice que puede llegar también a incendiar el tablero general. Entonces, resumiendo, si ustedes llegan a una instalación y le dice, mira, desde que instalamos cierta cantidad de equipos, estamos teniendo que recambiar los capacitores mucho más seguido, bueno, hagamos un estudio de la calidad de la energía de esa instalación para ver en dónde está el inconveniente. Bueno, ¿qué pasa con la tensión? Fíjense lo siguiente, y voy a acelerar porque estamos medio cortos. Si estoy alimentando de la distribuidora, la impedancia de toda la instalación se desprecia eh, en todo lo que es el cálculo. Entonces, toda la corriente, ¿sí? Se supone que la diferencia de potencial en lo que son los cables tiende a cero. Entonces, más o menos la tensión que le llega a mi variador de velocidad es la misma que la que sale eh, de la generadora. Ahora bien, si yo estoy alimentando con un generador, ¿sí? Porque hay instalaciones que tienen generación, por ejemplo, un hospital, en el momento que pasa a alimentar de el generador, la impedancia ya no es tan despreciable. Entonces, fíjense lo que pasa. Si acá sale una onda senoidal, ¿sí? Si de la prestadora sale una onda senoidal y acá yo estoy deformando la onda, la tensión que va a recibir mi carga va a ser la del generador menos la que cae en esta impedancia de los cables, con lo cual la onda de tensión también entonces se deforma. ¿Ok? Fíjense con un THDI de un 5% cómo queda la onda de tensión y fíjense con un 25% cómo ya queda la onda de tensión. Bien, detalle no menor y otro problema que puede llegar a ocurrir. Llego a una instalación, a una fábrica en este caso, y me dicen, bueno, la verdad que los PLCs cada tanto se resetean o pierden el programa o tengo problemas con un proceso que se detiene en un momento. Bueno, fíjense lo siguiente, si yo tengo una distorsión armónica en tensión mínima, que es un 11%, ¿sí? De un 11%, lo que voy a generar en el punto que pasa por cero, la onda, es que pase una, dos, tres veces por cero en vez de pasar una sola vez. ¿Ok? Muchos de los PLCs, muchos de los PLCs se sincronizan cuando la onda pasa por cero. ¿Sí? Si yo en un solo ciclo paso tres veces por cero en vez de pasar una, el PLC lo que hace es como que se empieza a volver loco, si quieren llamarlo de alguna manera, y se resetea o se reinicia. Entonces, lo mismo que le dije anteriormente, si llegan a una instalación y le dicen, bueno, miren, cada tanto tengo el reseteo de un PLC, se reinicia, se cuelga, bueno, ¿por qué no hacemos un estudio de a ver cómo está la distorsión armónica de la instalación? Bien. Bueno, un detalle no menor, si yo tengo una distorsión armónica de un 10%, simplemente un 10% en tensión, las máquinas monofásicas, si yo tengo motores monofásicos, la vida útil se reduce un poco más de un 30%, las máquinas trifásicas un 18% y los transformadores un 5%. ¿Ok? Entonces, los transformadores son máquinas muy, muy costosas. ¿Qué dice la reglamentación? Bueno, la reglamentación lo que dice es, vamos a ver cuál es el THD, la distorsión armónica total de corriente en tu instalación, pero no en cualquier momento. Vamos a pararnos en el momento de máximo consumo de la instalación. ¿Se entiende?
Porque si yo en una instalación, no sé, voy a exagerar para que se entienda, tengo un consumo máximo de 1000 amperes, pero en ese momento está apagada y solamente tengo iluminación y tengo 5 amperes, y bueno, no sirve hacer la medición. Entonces, en vez de ver el THDI, que es la distorsión armónica total en corriente, lo que se crea es un nuevo término que se llama TDD, que el TDD es la distorsión armónica total en corriente cuando la corriente es máxima. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice la normativa, la IEEE 519 del 2014? Un detalle, e insisto con esto que lo dije al principio, hoy en día esto todavía en países como los nuestros no se mide, pero en muchos países de Europa esto ya se está midiendo. Lo que nos dice es, bueno, ¿cuál es el punto en donde yo tomo energía, donde la prestadora me da los cables? ¿Cuál es el máxima corriente de cortocircuito que hay? ¿Sí? ISC, máxima corriente de cortocircuito que hay en donde la prestadora me da la energía, dividido sobre la corriente de carga máxima que yo tengo en mi instalación. Si ese número es menor a 20 veces, mi distorsión armónica total en corriente, acuérdense, en el momento máximo de consumo, tiene que ser 5%, como máximo 5%. Si estoy entre 20 y 50, 8, y si estoy entre 100 y 1000, ¿sí? 15%. Por ciento. ¿Ok? Está lo mismo para la tensión, y vamos sí ahora a ver entonces cómo mitigamos armónicos. ¿Cómo mitigamos armónicos con los filtros activos? El filtro activo permite filtrar armónicas en forma automática o manual. ¿Por qué digo automática o manual? Porque yo puedo decir al filtro, bueno, filtrame todo o llévamelo, yo tengo que cumplir hasta el 5%, llévamelo hasta el 5%. Puede también compensar factor de potencia y llevarlo a 1, ¿sí? Y en este caso no hay riesgo de incendio porque no hay dispositivos que entren en resonancia. El filtro activo es totalmente tiene un filtro activo con lo que se llama el principio de cancelación del ruido acústico, ¿sí? Yo tengo mis cargas, ¿sí? Y estos están generando distorsión armónica, ¿sí? Esta distorsión armónica está circulando por toda mi instalación. El filtro lo que hace es, mediante un sensor de corriente, mide esa distorsión armónica y reinyecta en la instalación corriente a la inversa de la distorsión armónica. ¿Ok? Entonces, yo tengo mi distorsión armónica, le inyecto, acá figurativamente, y ahora lo vamos a ver un poco cómo funciona, pero eh, la inyección en contrafase de la distorsión armónica, y como resultado tengo una onda senoidal pura. ¿Ok? Vamos a ver un pequeño videito, no tiene sonido, o sea, es una musiquita, así que no hay problema. Pero ustedes van a ver, yo se los voy comentando un poquitito, como en este caso, fíjense, una distorsión armónica de un 35%. El filtro activo nuestro se llama Cusain. En este caso lo va a poner de forma automática, le va a decir, bueno, llévamelo a cero, y el filtro automáticamente corrige y lleva la distorsión armónica prácticamente a cero. Ahora bien, la persona puede decir, bueno, llévamelo a 5, ¿ok? Entonces, fíjense cómo corrigió, pero todavía quedan algunos vestigios, digamos, de los armónicos. En este caso, yo puedo ver primero todo en todo momento cómo está la instalación y cómo están los parámetros. Insisto, tiene la posibilidad de hacerlo de forma automática, la corrección, o de forma manual, eh, para que yo lo lleve, por ejemplo, al porcentaje que me pide la normativa. Acuérdense la IEEE 519. El modelo, obviamente, de Schneider es el AcuSign, ¿sí? Es un dispositivo que puede venir en un gabinete con pantalla, como pueden ver o pueden venir raqueable en distintos tipos de instalaciones, distintos tipos de formas de instalarlo, ¿ok? Y entonces,
lo que hace obviamente es corregir las distorsiones armónicas. Existen tres modelos, el PCS Plus, que sirve para filtrar armónicos, para balanceo de cargas y para corrección del factor de potencia. Esto es un detalle no menor. Cuando ustedes, por ejemplo, están andando, dos detalles. Primero, los bancos de capacitores cuando están andando los grupos, ustedes los tienen que apagar, ¿sí? Porque pueden entrar en resonancia y puede crear un problema al grupo. En este caso, el filtro activo funciona tanto en grupo como en red. No hay problema en ese sentido. Y después, cuando yo estoy andando o mi instalación está funcionando con un grupo electrógeno y yo tengo un desbalance de carga, supónganse tengo, no sé, 100 amperes en una fase, 100 amperes en la otra y 80 en la otra, eso suele crear problemas porque los grupos necesitan que las instalaciones estén balanceadas. Bueno, este equipo puede inyectar corriente para que el grupo vea 100, 100 y 100. ¿Ok? Y después hay un modelo, este es solamente para balanceo de cargas y corrección de factor de potencia, el PFB Plus, y el PCSN, ¿sí? Es un equipo que realiza lo mismo que el PCS Plus, pero además puede filtrar armónicos en el neutro. ¿Qué quiero decir con esto? Si si la instalación, si es recomendado en donde hay centro de control de motores, ¿ok? Porque no tengo neutro. En cambio, en instalaciones edilicias, en donde tengo muchas computadoras, iluminación, que es monofásica, el equipamiento que va es el PCSN, ¿ok? Para filtrar también el conductor neutro, ¿ok? Bueno, unas características del equipo, ¿sí? Acuérdense de las tres fases, estamos hablando acá del PCSN, las tres fases y el neutro, puede efectuar balanceo de cargas, elimina la corriente que va en el neutro por los armónicos homopolares y mejora obviamente la disponibilidad de la energía. Es escalable, el equipo viene en distintos tipos de tamaños, pero también se pueden poner en paralelo si yo necesito más compensación, ¿ok? Y todos los filtros activos entonces se dimensionan por corriente. Acuérdense, ¿qué corriente total máxima tengo yo? 1000 amperes. ¿Cuál es la corriente? Para hacer un cálculo rápido. ¿Cuál es la corriente? ¿Cuál es el THDI? ¿30%? Bueno, el filtro tiene que ser de 300 amperes. ¿Ok? ¿Se entiende? Si 1000 amperes el total, pero tengo 300 que son armónicos, si tengo 30%, o sea, 300 amperes que son armónicos, necesito un filtro de 300 amperes. Entre paréntesis, bueno, acá algunas características del filtro. Puede venir para montaje en pared o montaje en rack o montaje dentro de tablero con un IP00 en un chasis. Pero siempre nosotros lo que decimos es, después les voy a dejar mis datos en el chat para que los tengan. Si quieren que los ayudemos a dimensionar este tipo de filtros, pueden contar con nosotros. Siempre lo que hay que hacer es un estudio primero de la instalación, porque ustedes me dicen, bueno, pero lo pongo en el tablero general y hay que ver la instalación, porque si esa instalación tiene un tablero seccional con todos los motores ahí, bueno, compensemos ahí para que los armónicos no estén circulando por toda la instalación, ¿ok? Entonces, como conclusión, los armónicos están cada vez más presentes, ¿sí? Van a estar en todas las instalaciones, vinieron para quedarse. Hay que buscar la causa raíz de los problemas, no decir, bueno, pongo un transformador más grande y con esto lo soluciono. Y obviamente no sirven las soluciones estándar en este caso. No, no es que con un banco de capacitores puedo solucionar la distorsión armónica o todos los problemas que comenté yo que crean la distorsión armónica en las instalaciones. ¿Ok? Acá nos preguntan si los armónicos, si los arrancadores suaves generan armónicos. Los arrancadores suaves no, porque los arrancadores suaves utilizan una tecnología que es un semiconductor controlado que no genera, no tiene una fuente switching. Lo que hace es aumentar la onda que le llega al motor de a poco, pero sin modificar la frecuencia. Entonces, los arrancadores suaves no. Tenemos otra consulta que entiendo que está relacionada con esta, que Daniel pregunta si los equipos, entiendo que se refiere tanto a arrancadores suaves como variación de velocidad, no corrigen internamente los armónicos.
¿Corrigen? No, 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 no. Ni los variadores ni los arrancadores suaves corrigen. Lo que sí, en el caso de los variadores, que sí los generan, eh, por ejemplo, Schneider dispone de lo que se llama low harmonics o variadores de velocidad bajo en armónicos, ¿ok? Pero para que se den una idea, un variador de velocidad, ya de por sí la distorsión armónica ronda depende de la calidad del variador, entre un 40 y un 60%, el THDI que tiene un variador de velocidad. Un comentario que a lo que está mencionando Javier. Sí existen variadores de velocidad con bajo distorsión armónico. ¿Mm? Esos son equipos particulares que no es que compensan a la red, sino que Exacto. inyectan menor nivel de distorsión armónica que un variador normal. Acá Agustín nos pregunta, dice, ¿cómo es la fórmula para calcular la potencia de la distorsión? Bueno, yo ahí lo mostré un poco. Lo que se hace es, primero tenés que saber todas las corrientes que hay circulando en la instalación y la magnitud, ¿sí? Todas las corrientes me refiero, si es el uno no, porque no es armónico, es la fundamental. Si es de 100 Hz, si es de 150, si es de la frecuencia y la magnitud. Una vez teniendo eso, lo que se hace es, si quiere después se la paso, ahí está en el chat los datos para anotarse, está en la presentación, es el porcentaje el porcentaje que influye la distorsión armónica de las corrientes armónicas con respecto a la fundamental. ¿Ok? Correcto. Acá Eduardo consulta por el instrumental para realizar las comprobaciones. Ahí mencionarle a Eduardo que Schneider dispone de una oferta de medidores de energía, tanto de riel DIN como de frente de panel de tableros, que cuentan con funciones para lo que es el registro de distorsión armónica, de tensión y de corriente. Hay una oferta muy amplia de productos. De hecho, hay productos que tienen hasta una web embebida donde ustedes pueden ingresar de la PC al medidor de energía y ver los registros de distorsión armónica en corriente y tensión, adicional a las variables eléctricas tradicionales de corriente, tensión, frecuencia, y potencia activa, reactiva y aparente. Otra consulta que nos deja el señor Barreto dice, ¿qué sería armónico homopolares? Todos los que son 3n+3, o sea, el armónico 3, el 6, el 9, el 12 y así siguiendo. ¿Ok? Tres veces la de 50 Hz, 6 veces, 9 veces, 12 veces y así. ¿Mm? Perfecto. Tenemos otra consulta de Fernando. Dice, ¿los armónicos perjudican la carga también o solo la red? Bueno, en particular, como mostré, hay cargas que sí se ven perjudicadas, como por ejemplo los capacitores, que pueden llegar a prenderse fuego, o como por ejemplo los PLCs que se reinician. Así que también perjudican la carga. ¿Ok? Sí, y también dañan la aislación de los capacitores, de los condensadores. Exactamente, sí, señor. Ujú. Tenemos otra consulta de Juan Carlos. Dice, ¿puedo usar una Cusain aguas abajo de una UPS? Sí, el Acusain no tiene realmente problema en la ubicación. ¿Eh? Eso no es problema. Igualmente, ojo, un detalle, porque aguas abajo de una UPS, la UPS, a ese caso hay que estudiarlo en particular, hay que ver qué es lo que está alimentando, porque las UPS suelen tener un filtro también para armónicos, ¿ok? Aguas abajo los filtran, aguas arriba los generan. ¿Mm? Hay que ver cada instalación en particular, ¿no? Perfecto. Tenemos otra consulta de Pablo Suárez. Dice, si el equipo activo iría en el, digamos, centralizado en el tablero general, entiendo, para que lo vea toda la red o en la misma carga. Bueno, ahí es lo que yo les planteé en algún momento. eh, es, hay que estudiar cada instalación en particular a ver cómo es, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo tengo, les doy un ejemplo que se ha hecho, por ejemplo, acá en un edificio en Buenos Aires, una máquina de frío muy, muy grande que tiene hoy en día el consumo en aire acondicionado en una instalación eh,
de un edificio, por ejemplo, de oficinas, es casi la mitad del consumo total, ¿ok? Si el edificio consume 1000 amperes, 500 amperes son de aire acondicionado. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Si tenemos ahí toda la distorsión armónica centralizada, bueno, vamos a compensar ahí y no hacer que eso viaje por los cables, que los cables se recalienten y todo lo que yo ya nombré, ¿se entiende? O sea, cada instalación hay que eh, compensarla dependiendo de cómo es, ¿ok? Por eso cada instalación es un mundo, si quieren, ¿sí? Javier, tenemos otra Sí. consulta que nos preguntan si es buena la combinación de una solución tradicional de capacitores e inductancia con los filtros armónicos o hay que reemplazar, eh, eh, digamos, la instalación existente para colocar un filtro armónico. Es excelente eso. Es buenísimo. Yo lo que siempre digo es, ¿puedo usar un Accusign para un filtro activo del Accusign para compensar todo, incluso factor de potencia? Sí. La respuesta es sí. Ahora, si ustedes me dicen, bueno, ya tengo un banco de capacitores o, bueno, no hay problema. El Accusign puede convivir en una instalación con con los bancos de capacitores. Entonces, el banco de capacitores lo uso para compensar reactiva y el filtro para compensar los armónicos. Otra consulta, Santiago nos dice si hay soluciones para compensar armónicos puntualmente en un variador de velocidad de frecuencia baja, chica, como el ATB 320. No, lo que se suele utilizar ahí es, a ver, insisto, siempre hay que ver cómo es la instalación, ¿eh? Pero si ustedes me dicen, che, tengo solamente un variador, lo que se suele poner es un inductor que lo que hace es bajar ese 40 o 60% de distorsión, lo baja a un 20. Entonces, si es solo un variador, no nos preocupemos. A ver, no nos preocupemos por un solo variador. El tema es cuando la instalación tiene mucha carga electrónica. Carlos nos consulta, dice, suponiendo que el HDD, no, HDT, perdón, TDH, suponiendo que el TDH es bajo y no es objetivo compensarlo, ¿qué diferencia de costo y tamaño entre un banco de capacitores y un sistema Acusign? Y la diferencia de costo es importante, creo yo, porque ya al ser electrónico, un Accusign debe costar, no sé, Germán, si lo tenés más claro, pero No, por lo menos un 30% más. a ver, yo creo que hay varias cuestiones. Mm, Por un lado, que son dos tecnologías totalmente distintas, en lo que claro, es el filtro Acusign, de lo que es el sistema tradicional de condensadores y contactores, en el tiempo de respuesta y la tecnología en sí. claro. Cuanto mayor es el banco de condensadores, esa diferencia se achica y Mm, justifica más la migración hacia un equipo electrónico con el agregado de que también te combinen los armónicos. Lo cierto es que nosotros consideramos que la oferta actual de, digamos, de condensadores y contactores es una oferta que con el paso del tiempo va a tender a la obsolescencia y va a ser reemplazada por filtros activos por varias cuestiones, entre ellas porque cumple las dos funciones de compensar y de filtrar armónicos. Carlos, si no fuimos del todo claro, me puedes escribir y lo charlamos personalmente. Frank nos pregunta, dice, ¿cuánto tiempo debo analizar mi red para detectar los picos, los tipos de armónico y la calidad de servicio? Frank, yo ahí sí, normalmente, sí. Dale, Javi. No, normalmente por lo menos 7 días, Sí, por lo menos. yo te agregaría ahí, el periodo lo define digamos, el proceso o la instalación donde se quiera medir. Es decir, lo que se mide tiene que ser representativo de lo que sucede en la práctica. Entonces, si vos tenés un ciclo distinto en diferentes días de la semana o dentro del mes, es decir, la medición debería representar lo que sucede en la planta. Claro. Ese sería el tiempo. Acá Eduardo nos pregunta, dice, trabajo realizando instalaciones de iluminación en grande superficie, ¿cuáles Mm. sistemas de Schneider sugerimos?
Si es iluminación, o sea, para corregir, tiene que ser el PCSN, porque la iluminación normalmente es monofásica. Álvaro nos pregunta si el THD en tensión es Mm. considerablemente mayor a lo permitido por norma. ¿Qué solución podría darle aparte del filtro activo? Según tengo entendido, el filtro activo no mejora directamente el THDB. No, el filtro, el THDB lo mejora de forma indirecta, o sea, primero mejora la corriente y la corriente por consiguiente mejora la tensión. O sea, la solución es el filtro Cusain, digo. Pablo dice, ¿no recomiendan las inductancias antiarmónicos? Sí, por supuesto. A ver, insisto siempre con esto. Hay que ver cada instalación en particular. Si se necesita, si hay mucho variador de velocidad, yo lo que recomiendo es que los variadores tengan la inductancia y el resto de compensación lo haces con el Accusain. ¿Ok? Lo que pasa es que la inductancia nunca te la lleva a cero, como si te la puede llevar el Accusain. ¿Ok? Jorge nos deja otra consulta, dice, para una determinada carga muy variable en un taller electromecánico, ¿se puede utilizar filtros híbridos de pasivo y activo? Sí, sí, por supuesto. Sí, 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 no hay problema. Insisto siempre con esto, hay que ver cada instalación en particular, pero sí, por supuesto que se puede. Acá tenemos otra consulta que dice, ¿un contactor me sirve como filtro para luminarias LED? Como El, filtro no, el no, contactor a ver, sirve para prender y apagar, pero como filtro no. el contactor, la finalidad es la de conmutar. Claro, Es decir, solamente conmuta, no tiene ningún tipo de protección, ni térmica ni magnética, ni tampoco este, eh, tiene algún filtro. sistema claro, de filtrado. Es Exacto. únicamente un elemento de conmutación. Adelante. Sí, hola, buenos días. ¿Se me escucha Buen bien? día. Sí. Sí, buen día. Buen día. Mira, la pregunta que quería hacer, pero es una pregunta, pero también de alguna manera es una respuesta también de repente. Yo sé bien que esto de los armónicos lo que genera también es recalentamiento en todo tipo de transformadores. Vamos a poner un ejemplo, un router que tenga un transformador con un Wi-Fi, el calentamiento de ese transformador por la THDI puede generar que aumente el calor de, de esa fuente exterior al equipo, ¿no? Puede ser también. Y la otra pregunta que quería hacer era, vos dijiste que los PLC de los equipos pueden ponerse medio locos o saltar. ¿Qué es lo que genera el THD? ¿Genera un pulso para determinar eso que se ponga loco el PLC? Bueno, la respuesta a la primera es, yo nombré algo de los transformadores, entonces cuando las frecuencias de circulación de corriente son más elevadas que 50 Hz, eso provoca que la corriente circule por la periferia del cable y eso provoca mayor recalentamiento. ¿Ok? Entonces el transformador recalienta más. ¿Ok? Lo mismo las pérdidas en el hierro y en el cobre son mayores por la frecuencia. ¿Ok? Eso está en la presentación, lo mostré un poco con la fórmula. Y la segunda era... La segunda era cuando hablaste de PLC, ¿te acordás que dijiste que se Ah, ponían porque los locos? PLCs, ya me acordé, muchos de los PLCs, si vos tenés una máquina grande o un proceso importante en donde se tienen que comunicar entre ellos, los PLCs tienen que estar sincronizados, ¿ok? Entonces, ¿cómo logra el PLC ese sincronismo? Con el cruce de la tensión por cero. Entonces, ve ese paso por cero y ahí sincroniza el horario uno con el otro. Si ese cruce, como yo mostré con un THDB de creo que era 11%, cruza tres veces por cero en un solo ciclo, el PLC dice sincronizo, 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 y como que se vuelve loco y se cuelga. ¿Ok? Per- Perfecto, muchas gracias. Y lo que decías vos también, los transformadores, que mucha gente, esa parte es la única parte física, uno puede darse cuenta de que una fuente se recalienta, porque en lo otro es como vos decís, hay que usar aparatos de análisis para determinar el No, THD, ¿no? y también, a ver, los signos que pueden ser es el calentamiento de los transformadores, el calentamiento de los cables, el recambio constante de los capacitores, el reseteo de los PLC, digamos, hay algunos síntomas que se pueden ir identificando en las instalaciones, digamos, ¿no? Bien, muchas gracias.
Tenemos algunas consultas más. De Dale. Héctor dice, la instalación de un centro de cómputos data center provoca armónicos. ¿Y cuál es el TH, el TDH máximo aceptable en la industria? Héctor, a ver, la primera consulta, sí, todo lo que sea carga electrónica te provoca armónico en una instalación. Por ende, en un data center que hay carga electrónica, hay este nivel de armónico en la instalación. Y la segunda consulta, eh, a ver, un poco por lo que explicaba Javier al principio, lo ideal sería que el valor de armónico sea el menor posible. Este, si lo llevamos a un ideal, sería que fuera cero. Este, de ahí después, bueno, depende, no hay un valor máximo, digamos, aceptable, sino que depende un poco de la instalación. Yo te diría que lo ideal sería que fuera menor a 5. No sé, Javier, si coincidís o... Sí, un poco creo que a lo que se refiere ahí es a la normativa. Acuérdense que yo expliqué en una parte que eso está definido en realidad. Entonces, vos tenés que hacer la división de cuál es la corriente de cortocircuito máxima en el punto donde tomás energía, dividido la corriente máxima de tu instalación, y eso te va a dar una cierta cantidad de veces. Y eso, la normativa establece cuál es el máximo para tu instalación. ¿Ok? Entiendo que está refiriendo a la normativa. Acá dice Francisco, ¿qué tiempo de medición se debe realizar una planta solar conectada a la red? No soy especialista en plantas solares, pero calculo que siempre la medición es lo que decías Germán lo que dijiste vos, Germán, en un momento. La medición debe ser realizada en donde la instalación esté trabajando en su plenitud, digamos. ¿Ok? Y normalmente lo que yo recomiendo es por lo menos una semana, o sea, 7 días. Ujú, correcto. Juan Carlos acá nos pregunta, dice, ¿la potencia de la Cusain debe ser igual o mayor a la potencia máxima de consumo instantáneo? No, la potencia de la Cusain tiene que estar dimensionada para la corriente armónica que haya en la instalación. Tenemos otra consulta que dice si la electromovilidad genera gran cantidad de armónicos. Sí, sí, porque es carga electrónica, digamos, es una fuente, básicamente es una fuente el cargador de vehículos eléctricos. Tenemos otra consulta que dice, tengo vibraciones y temperatura en los cables que van del transformador de UTE al tablero general de fábrica. ¿Esto debe ser por los armónicos? Es probable, es probable, pero no lo sé. Ahí justamente es donde se recomienda primero hacer la medición. Ah, acá tenemos dice, ¿los inversores de un sistema solar fotovoltaico generan armónicos? Nos pregunta Jaime. Seguramente sí, Jaime, porque tienen electrónica de potencia ese tipo de equipos. Yo Eh, a Jaime le respondería que es lo mismo que vos, Germán, pero la verdad que no estoy seguro, no soy sí. Ha- especialista en inversores solares. Habría que medirlo para tener el dato certero. Sí, sí, sí. Sí. Pero importante, Jaime, si vos tenés la hoja técnica del inversor, debería informarte si tiene el THDI. Sin más, los saludos, muchísimas gracias nuevamente y los esperamos el próximo mes.